de que me hayan invitado y más honrado de que tenga una persona que pueda transmitir lo que voy a contar con lenguaje de señas, así que realmente extraordinario. Em, yo no soy primerizo, he venido varias veces con ustedes. Me siento muy cómodo en MF porque he asistido con ustedes a las charlas anteriores, por lo menos 2 años. He venido con mis hijas también. Entonces me siento muy cómodo aquí con cada uno de ustedes. Mi esposa también los conoce a muchos de ustedes, así que em, esto le puse harto empeño, harto color para que fuese atractivo, muchas imágenes. Hubieron muchas ideas en mi cabeza que me costó procesarlas para que fuesen atractivas para ustedes y que fuesen interesantes también. Como em, soy, soy parte del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Ahí trabajo como un médico traumatólogo en 2 servicios, en el servicio de urgencia y en el servicio de traumatología. Así que recibo pacientes que se fracturan, que se atropellados y todo eso. Y también eh, operamos personas que tienen artrosis, problemas degenerativos o algún tipo de malformación. Esa es el área donde yo me desempeño, específicamente en patología de cadera. Y aprovecho de darle la gracia al Señor por todo esto porque siento que es una oportunidad hacerlo públicamente, tener este privilegio de trabajar allí. Y trabajo tiempo completo en el hospital, es decir, no hago medicina privada. Eso es bien curioso porque la mayoría de los traumatólogos trabajan muchas horas, como les voy a contar. Y así que por eso lo destaco. Em, bueno, y pertenezco a varias asociaciones. Yo creo que la más interesante es la Asociación Cristiana de Profesionales de la Salud, que concentra a 120 personas que trabajan en el área de la salud, que son cristianos y que buscan volcar toda su vida a poder servir al Señor en los distintos lugares donde el área de la salud en Chile. No solamente en el área pública, sino que también en el área privada. Y no solamente profesionales, sino que toda aquella persona que tiene un llamado, una vocación a servir para sanar. Así que no es solo de médicos, ¿de acuerdo? No es solo de médicos. Bueno, eh, y este ha sido un desafío. Quiero partir compartiéndoles la historia de 2 personas que voy a denominar Francisca y Patricio. Francisca era una muchacha brillante de secundaria que entró a la universidad, era parte de una familia con características de ingresos económicos altos y Francisca, cuando entró a la universidad, fue genial para toda la familia, pero empezó a consumir drogas y empezó una espiral descendente terrible que se volvió muy refractaria a soluciones prácticas y soluciones que los recursos de la familia le permitió acceder. Psiquiatras subespecializados en trastornos de adicción, terapeutas ocupacionales subespecializados y con diplomados acerca de esto, psicólogos también con sus especialidades, eran 2 psicólogos y un terapeuta y un psiquiatra. Muestro esa foto de ahí porque en una clínica como esa estuvo 2 veces hospitalizada. A pesar de todo eso, habían recaídas una tras otra y parecía que esto no tenía vueltas. Hasta que una persona en el trabajo de su papá le dijo, bueno, yo pertenezco a una iglesia, si quieres podemos orar por tu hija. Y en la sensación de impotencia del padre, que no era cristiano, era un católico nominal, aceptó. Y fue a esta iglesia que él no conocía muy bien de qué se trataba. Y allí oraron por su hija. Y luego de eso, de establecer relaciones con esta iglesia, conoció una organización misionera donde esta chica fue y a los 10 días había sufrido una transformación completa de su vida. Esto fue tan radical que parecía poco convincente para su psiquiatra, el que le decía, tienes que seguir usando tus medicamentos. Hubo que conversar como familia y decir, no, aquí hay algo especial, yo no quiero seguir ocupando medicamentos, y finalmente se dieron cuenta que había habido una transformación tan radical, tan sanadora, tan restauradora,
que no hubo necesidad de nada más, abandonó todos los tratamientos y hace poco conocí de ella que estaba transformada en una ingeniera, había hecho un posgrado, un postítulo en inteligencia artificial y estaba como investigadora, incluso invitada a Estados Unidos a exponer. Así, y más encima se casó. Así que fue extraordinario el cambio que hubo en la sanidad. También les voy a contar de que en mi hospital, en una ocasión llegó un paciente de la calle. Este paciente vivía por años en la calle, tenía aproximadamente 50 años. La familia ya lo había abandonado porque habían perdido esperanza con este paciente, con este familiar. No había vuelta atrás. Como les dije, le vamos a poner Patricio a este paciente. Y Patricio estaba hospitalizado porque por segunda vez lo habían atropellado, ya le habían fracturado la pelvis en una ocasión y ahora estaba con una fractura de cadera, por eso lo conocí. Y pasó algo muy especial y es que él empezó a notar que la persona que estaba al lado, que era cristiano, empezó a recibir muchas visitas de personas que eran muy amorosas con él. Y él quiso saber más de eso. Y tuve la oportunidad de contarle acerca de un Dios amoroso que está dispuesto a perdonar, a transformar. Y él aceptó a Cristo en su corazón. Luego fue a una comunidad cristiana terapéutica donde estuvo un año recibiendo discipulado acerca de Dios y después lo volví a encontrar transformado en otra persona. Ahora es un hombre que participa en una comunidad cristiana, es un hombre que ha restaurado su relación con su mamá y con su hija, que está trabajando y no solo eso, está estudiando. Así que realmente ha habido una sanidad completa. Ahora, si se dan cuenta, son dos personas que tenían una realidad muy distinta, pero hubo un factor común, Quiero leerles esta carta. Fíjense lo que dice. Esta es una carta de un médico español. Dice, no hace falta tantos médicos. Lo sé porque soy uno de ellos. Cada día veo 40 pacientes y utilizo el fonendo solo 3 o 4 veces. En cambio, escucho problemas, tristeza, soledad, aislamiento, reproches, baja autoestima, insatisfacción, padres y madres que no ven cómo sacar adelante a sus hijos y no solo en lo económico. Abuelas que vuelven a ser de madres con la mitad de sus fuerzas y que cuidan a la vez de sus padres sin tiempo para ellas. Solas, muy solas, inmigrantes que llegaron soñando una vida mejor y han hallado una más complicada. El inicio de la consulta se parece a algo médico. Dolor de cabeza, pérdida de apetito, cansancio, dolor de espalda. No tengo pastillas para eso. En cada centro de salud, y aquí él plantea la solución, debería haber al menos 3 psicólogos y 3 trabajadores sociales que ayuden a aceptar la realidad, la sociedad real y actual que hemos creado y a no ser tan infelices con ella, que cada año se gradúen miles de ellos, no tantos médicos. Aún con 6 años de carrera y 4 de especialidad, nosotros no tenemos la solución, aunque seamos gratis. Esta es una realidad dura. Este médico está transmitiendo una realidad que se parece mucho a la chilena. ¿Y por qué pasa algo como esto? Y es que el concepto de salud viene con una pequeña falla de diseño, una pequeña falla de concepción. Y es que para la Organización Mundial de la Salud, es decir, la organización más macanuda que hay a nivel mundial, establece que salud es un bienestar físico, mental y social. Del espiritual no hay nada. Es ciega a lo espiritual, a un elemento súper importante de la persona. La OMS no dice nada. Eso tiene consecuencias. Eso es como si esta silla de 3 patas no tuviera una. No funciona bien nada de eso. Ahora, ¿de dónde viene todo esto y esta idea? ¿Cómo se coloca de una manera significativa? Esta es una foto de la Universidad de Concepción donde yo estudié. Y tiene un símil muy parecido a lo que pasó con Daniel en el cautiverio babilónico, cuando se llevaron a todos los israelitas y Nabucodonosor dijo, tráiganme a los chicos más pulentos para que nosotros los adoctrinemos y les enseñemos de nuestra cosmovisión. Así que se llevó en eso a Daniel. Y en la Universidad de Concepción, que es una universidad masónica, donde se supone que no está el cristianismo,
eh, hay lo que ellos hablan de que no hay dioses allí. Y claro, no hay un panteón como este. Pero sí existen otro tipo de panteones, otro tipo de ídolos que se colocan muy fuertemente en universidades como esta. El empirismo, el materialismo, el racionalismo, el romanticismo y el darwinismo, que son enseñados de manera sistemática en los estudiantes del área de la salud. Entonces, por ejemplo, escuchamos nosotros desde primer año que el hombre es una máquina, que ideas como, por ejemplo, en un auditorio de 200 estudiantes, 100 de medicina y 100 de odontología, el profesor de biología, que es toda una autoridad, nos dice, bueno, el ser humano es un asunto evolutivo y hay otra teoría que es la panspermia y nos habla de que somos extraterrestres, que llegamos en un meteorito que chocó con la Tierra y venían células o algún tipo de vida y eso hizo que nosotros pudiéramos desarrollarnos hasta lo que somos. Y eso lo dijo un profesor, un catedrático de una universidad. Seguramente el gallo tenía algún posgrado incluso y fue capaz de decir algo como eso en una universidad y enseñárnoslo. ¿Y nosotros teníamos una visión crítica de eso? No, porque lo estaba diciendo el profe. Entonces, eso es una verdad para el estudiante que lo está escuchando. Así que ídolos como el empirismo suprimen todo lo que tiene que ver con afectividad, como el materialismo, en que todo lo que existe es solo lo físico, suprime también todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y esto tiene consecuencias porque el estudiante y el profesional a futuro que desarrolla una visión como esta y adopta este ídolo, finalmente se convierte probablemente en un dispensador de píldoras, se vuelve más agresivo quirúrgicamente y probablemente se basa más en cuestiones de imágenes y no tanto de tocar al paciente a examinarlo, como por ejemplo el médico que yo conocí en Concepción cuando tuvo una rotación de neurocirugía, en donde él, llegábamos los turnos, yo era estudiante de traumatología, un residente como se dice, y él estaba sentado, compartíamos ciertos momentos al iniciar el turno, luego llegaban los pacientes y yo iba a verlos, le pedía el escáner, luego yo lo iba a buscar para que fuéramos a ver juntos al paciente y no, yo el escáner, y veía el escáner y me decía, ya, tienes que hacer esto, esto y esto. Y en todo el tiempo que pasé con él, nunca tocó un paciente, nunca tocó un paciente, nunca se entrevistó, nunca cruzó palabras con el paciente, nunca lo miró en los ojos, sino que se dedicaba a ver solo las imágenes, una manifestación de ese tipo de ídolo. El racionalismo también, que suprime lo que tiene que ver con el amor, suprime todo lo que tiene que ver con referencias morales también. El darwinismo también, que suprime la compasión, porque todo se trata de preservar los genes nada más. Y más encima el estudiante cuando busca alguna referencia valórica, lo que encuentra son este tipo de profetas, el profe de trato duro, y que él lo convierte como algo aspiracional, o todo este tipo de consumo de televisión como en las películas de Netflix. Y todo esto tiene consecuencias, porque cuando se trata de abordar a un paciente, entonces el paciente como que ya no tiene tanto valor, porque a lo mejor, claro, algunos uno empieza a categorizar pacientes, este califica como persona, pero este ser humano no califica como persona. Entonces puede ser que no tenga tanto valor como otro. Y esto es muy peligroso, porque estas ideas que parecen inofensivas tienen un impacto muy negativo. Nosotros los traumatólogos lidiamos con una cosa muy curiosa, y es que nosotros no hablamos de don Jacinto Pérez que está en la cama 8 con una fractura de tobillo, no. Nosotros decimos el tobillo que está en la cama 8. ¿Ah? Hay que operar el páncreas que está roto. Entonces minimizamos una expresión más de los ídolos que les conté, hace que se jibarice todo lo que tiene que ver con la percepción de la persona, del paciente, y lo convertimos ¿en qué? En un segmento anatómico. En un segmento anatómico. Y esto es muy fuerte, cuesta sacudirse todo esto, como yo digo, porque incluso hasta yo tengo que lidiar con estar teniendo cuidado, ser muy consciente de cómo me expreso, para no volver a esto. O también hay algunas referencias súper duras, como eso de tú eres un cacho. He visto personas, colegas, que se han expresado de esa manera a los pacientes, a veces del paciente y otras veces con el paciente delante. Eso es súper duro, muy, muy duro. Y entonces consecuencias de este tipo de cosas ocurren de que se minimiza el tiempo de atención, el médico se mecaniza,
por ejemplo, tratar más bien el síntoma y no buscar la causa del problema. Uno categoriza a los pacientes y, como les decía, empieza a pasar de que los pacientes no tienen tanto valor. No hay tanto valor. Ahora, eso no es consciente el profesional de la salud. Yo hablo de los médicos, pero esto pasa transversalmente. No es consciente completamente, pero adopta esa forma de ver las cosas. Y entonces ocurren cosas como esta. Esto salió hace poco en la prensa, pero yo conocía un trabajo anterior que hablaba que a los 30 segundos ya uno no puede hablar porque el médico lo interrumpió. Este plantea de que hay un trabajo que decía que a los 11 segundos ya uno se interrumpió como paciente. Otro elemento súper importante que tiene como consecuencia todos estos hilos de los que les hablo, tiene que ver con que el trabajo, si hay que sacudirse el trabajo, si hay que evitarlo, eludirlo de alguna forma, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Algo así como chao jefe, la propaganda que aparece en televisión. Bueno, esa es la visión que hay. Si hay alguna manera en que puedo evitar trabajar, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene un valor completamente distinto al que nos entregó el Señor. Entonces, bajo esa visión, hay muchas cosas que cambian y se empobrecen. También los sistemas de trabajo, los modelos de trabajo, los equipos de trabajo, también se empobrecen, se enferman. Y también todo esto genera también un mal gasto en salud. Hay un montón de tópicos que puse ahí que tienen que ver con áreas de mal gasto, pero básicamente el concepto es que es un montón de plata la que se malgasta en las municipalidades, en los servicios públicos, donde se es un poco más eficiente en el área privada, porque tienen un control muy estricto de todo lo que tiene que ver con sus ingresos porque es un mecanismo muy distinto. Hay mucha más displicencia y distancia con respecto a lo económico en los lugares públicos. Eso no debería ocurrir tampoco. Y también tiene un impacto muy negativo, porque muy negativo. Y quiero, por ejemplo, mencionar también esto. Mi hospital salió en la prensa. Un montón de gente sin operar, esperando ser operado. Toda una problemática a nivel nacional. Y que en nuestro servicio de Viña del Mar, más el de Valparaíso, somos el cuarto peor servicio con listas de espera de pacientes GES, auge y no auge. Es decir, realmente es un panorama muy sombrío. Muchos de esos recuerden que el año 2018 cuantificaron cuántos pacientes de esa lista de espera fallecían y eran cerca de 9.000. Toda esta situación se vuelve muy oscura porque además tiene consecuencias en el personal. Se sobrecarga el personal. No hay una forma balanceada de distribuir el trabajo. Y más encima ocurren problemas de maltrato. En mi hospital a mí no me maltrata nadie, por lo menos no me doy cuenta. Entonces para mí no era una realidad que existía, hasta que conocí una hermana psicóloga del hospital y me hizo ver que esta era una realidad, una oscuridad, una tiniebla que existía en el hospital, terrible, y que era muy transversal. Y entonces fui más consciente de esta situación. Y somos en el hospital varios hermanos los que estamos abordando esto, no solamente de manera práctica, sino que también orando por esta situación tan oscura. ¿Y qué me dicen de los traumatólogos? Este es un trabajo interesante que aborda mi pega. ¿Ah? Un traumatólogo se le ocurrió ver cuánto nos quemamos, cuántos colapsábamos emocionalmente. Esto fue prepandemia. Y habla de que hasta un 60% de los traumatólogos entraban en este agotamiento emocional. Y esto, ojo, insisto, pre-pandemia. Vaya a saber uno de los porcentajes que se alcanzaron durante la pandemia o a lo mejor ahora. Muchos de ellos con ideación suicida. ¿Y cuáles eran los únicos dos factores protectores? Era algo muy trascendente, era tener hijos. Tener hijos era un factor protector, estadísticamente significativo. Es decir, algo que está fuera de sí mismo tenía un impacto positivo para minimizar la expresión del cansancio emocional. Y entonces hay un montón de formas en que afecta todo esto a la salud. Y cuando aparecen las soluciones, entonces se plantean, bueno, vamos a solucionar todo esto que está pasando, porque realmente la salud está enferma. Entonces decimos, bueno, ¿qué herramientas vamos a usar? Y entonces aparecen un montón de herramientas en donde el rol principal tiene que ver con nosotros, con el hombre, genéricamente hablando. Tiene que ver con él como el más importante. Las ideas nacen de él, las ideas son evaluadas en base a él y las metas son planteadas solo en base a él.
Y entonces lo que ocurre cuando pasa eso es que la visión es un poco chata. Como muestra el ejemplo de la imagen, hagamos de cuenta que el elefante es la realidad, entonces, bueno, hay un montón de cosmovisiones que hacen que la percepción de la realidad sea limitada. Como muestro ahí en el gráfico, unos van a ver que si les preguntan por qué es el elefante, van a decir, bueno, el elefante es una cuerda si toca la cola, si toca la trompa, van a decir, bueno, el elefante debe ser, si están vendados, debe ser una serpiente. Si tocan una de sus patas, van a decir, bueno, un elefante es un tronco o una pared dura y rígida llena de barro, porque no va a tener la percepción de la realidad completa. Y entonces cuando pasa eso, cuando la realidad no se ve completamente, las soluciones son parciales también. Entonces la primera idea, bueno, pongamos plata, yo creo que con plata se soluciona todo. Pero hay una paradoja muy curiosa y es que mientras más tecnología, mientras más recursos, la satisfacción del personal y de los funcionarios no es mejor, pues, no es mejor. Y es una paradoja. ¿Qué hay detrás de esta paradoja? Probablemente está el hecho de que no se está viendo las cosas como realmente son. Y entonces aparece otra solución. Bueno, veamos esto, levantemos ideas de que hay que ser más humano, como si humano fuera algo tan virtuoso. Ustedes conocen de que nuestro corazón es súper engañoso. Muchos de nosotros hemos experimentado Romanos 7, de que queremos hacer algo bueno y no nos resulta. Sabemos que no tenemos que ir a un lugar porque no nos conviene, y ¿qué hacemos nosotros? Somos expertos en ir a esos lugares. Entonces, siempre estamos poniéndonos la soga al cuello. Y eso es lo que pasa también cuando uno aspira a que del corazón del hombre salgan cosas virtuosas. Por eso todos estos esfuerzos que hacen en el área de la salud para que los aspectos humanos sean las referencias también quedan cortas. También quedan cortas. Y aquellos que logran ver que hay algo más trascendente, que hay algo espiritual detrás, plantean ideas como las que les muestro. Panteísmo, animismo, soluciones como lo de las chakras, clarividencia. Recuerdo una doctora que en una situación difícil, muy difícil que estaba pasando, dijo, bueno, tengo que hacer algo, y tomó un curso de clarividencia. Yo nunca había escuchado que habían cursos de clarividencia, y ella tomó cursos, varios talleres de clarividencia. Miren, otras personas buscaban soluciones también en medicinas orientales. Y esto ha penetrado mucho en el área de la salud, porque ahora existe lo que se llama la medicina complementaria, en donde las personas pueden solicitar atención para que una de estas personas que se dedica a este tipo de salud pueda ir y asistirlo. Aquellos que tratan de promover también a todo esto, este evento, creo que no lo puse. El evento, claro, el evento de la derecha, esto fue en la quinta región. El de la izquierda fue en Santiago, en la Universidad Diego Portales, me parece, la Finisterra, que ellos tienen un pool de profesionales que aborda esto porque se dan cuenta que es súper importante, se dan cuenta que no puede quedar atrás, se dan cuenta de un elemento al cual hay que echar mano para buscar que la salud y los pacientes alcancen una sanidad real, importante, profunda. Este es un esfuerzo que hicieron en la Universidad de Valparaíso, porque también hay uno de los médicos, el doctor Fuentes, está abordando esto de una manera más sistemática. Pero la realidad final es que definitivamente ninguna de estas herramientas logra solucionar la brecha que existe entre nosotros y el Señor. No hay una brecha, o sea, hay una brecha, pero no hay una forma de saltar esta brecha sin que Cristo esté de por medio. Entonces todos los esfuerzos humanos por eliminar esta brecha siempre se van a quedar cortos, van a quedar a mitad de camino. Uno puede tomar mucho vuelito, saltar, pero se va a caer igual, porque no alcanza a llegar al otro lado. Son todas soluciones que quedan cortas. Y en la salud pasa igual. En la salud pasa igual. Hay muchas soluciones muy nobles, muy creadas en base a muy buena voluntad, de buena fe, pero todas quedan cortas. Por eso se vive una y otra vez una situación que cuesta remontar, que cuesta que se alcance una solución definitiva tanto para pacientes como también para el área de la salud. Y entonces surge el hijo pródigo, el Lucas 15, en donde el hijo pródigo está arrinconado queriendo comer de la algarroba, y entonces dice,
dice, toma conciencia de la situación y dice, ok, voy a volver a casa, voy a volver a casa. Algo de eso tiene que pasar con el área de la salud, algo como eso. Porque la sanidad, lo que uno logra cuando vuelve a casa, uno alcanza eso que no hay otra forma de lograr, el perdón y el conocer de la gracia de Dios. Eso no abunda afuera. Puede que a ustedes que participan en esta congregación o en otra les sea familiar estos conceptos, pero cuando uno le habla de esto a alguien que no conoce, es una cosa como tomarse una Coca-Cola fría en medio de un día de calor. Son ideas frescas, ideas nuevas, ideas radicales, rupturistas que le rompen la cabeza y el corazón a personas que no lo han escuchado. Y los llena de esperanza, los llena de significado y de propósito en Cristo y que los permite alcanzar una sanidad real, como la que muchos de ustedes han alcanzado y que les ha transformado la vida y que ha sido de influencia, no solo para que puedan alcanzar la salvación en Cristo, sino que también para que sus vidas sean transformadas en su relación matrimonial, en su relación familiar, en su relación laboral. Las relaciones son restauradas también por el Señor. Y entonces alcanzamos lo que sale en Juan 10:10, que es alcanzar la vida abundante. Qué bacán, ¿cierto? Qué bacán. Y esta cosmovisión no se queda chata, porque ve a la persona, ve al ser humano como es. Es cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu lo menciona primero. Así que se alcanza la sanidad total de las personas, de una salud comunitaria, una sanidad organizacional, nacional, para todos los que aspiramos a que nuestro país mejore, una sanidad de los pensamientos también, que nos hacen trampa muchas veces, una sanidad de relaciones y de ideas. Y entonces, de las áreas de la sociedad, que son 8, 7, dicen otros, está el área de la salud. Y el área de la salud necesita alcanzar esta sanidad, alcanzar de manera completa esta sanidad, pero tiene que ser a través de Cristo, porque es la forma de alcanzar una sanidad completa, radical, que cambie los modelos de trabajo, que nos muestre que no somos Dios, que Dios es Dios y no nosotros, y que nos muestre una forma integrada de ver las cosas, no reducida, y que nos permita, entre muchas otras cosas, como muestra este listado, que por tiempo no lo abordo, por ejemplo, que el trabajo honra a Dios. Recuerdo algo muy interesante que pasó hace años atrás, cuando estaba a 2, 3 años de llegar al hospital, en donde a nosotros nos dicen, usted va a ser traumatólogo de urgencia adulto. Ok, pero también tiene que ver niños, si llegan niños. En ese tiempo no habían traumatólogos infantiles. Entonces en el hospital antiguo yo le ponía mucho color, como una forma de honrar a Dios, que todo funcionara súper bien, de buena gana. Incluso en las noches cuando me despertaban, iba de buena gana, me disponía a trabajar de buena gana para honrar al Señor. Pero cuando me llamaban de la posta infantil, no, ya no era lo mismo. Como que estaban abusando de mí, como que me estaban haciendo hacer algo que no me correspondía. Y es porque esa idea era la que predominaba transversalmente entre todos los traumatólogos, solo que el resto no era cristiano. Pero esa idea yo la absorbí, sin darme cuenta. Entonces cuando tenía que cruzar todo el pasillo del último pasillo, el -1, oscuro en la noche, yo iba pateando la perra allá diciendo, pocha, ¿por qué me tienen que despertar para ver cosas que no debiera yo estar viendo? Y así pasaron 3 años. 3 años, hasta que finalmente, una noche igual como la que les cuento, atravesando ese pasillo oscuro para ir a la posta infantil, que era como una cuadra, me cayó la teja. Y sentí el Señor que estaba haciendo algo muy equivocado. Eso permitió que reflexionara, igual como el hijo pródigo, probablemente fuera consciente de lo que estaba pasando y le pedí perdón al Señor. Y a partir de ese momento fui y le puse el mismo empeño que le ponía con los adultos a los chicos. Pero estuve 3 años sin honrar al Señor. 3 años entregando una atención pobre a los niños que iban con fractura y qué sé yo. Así que esto es una cosa que también de la cual nosotros tenemos que cuidarnos, de que si el Señor nos sana, que sane todas las áreas de nuestra vida. No que sea solamente el aspecto religioso o ciertas áreas y otras me las guardo yo. No, tienen que ser todas las áreas, lo mismo que en el área de la salud. Y esto no es, como les decía, no es algo que abunde afuera. Entonces,
cuando uno plantea esta idea suena como rebelde, no amoldarse a las ideas de este mundo. Así que se parece mucho a Jesús cuando era rebelde y hacía cosas que le incomodaban tanto a los fariseos, que le producía tanto escozor e incomodidad, con ideas como la honestidad, con el espíritu opuesto al despilfarro, a la austeridad, ir con el espíritu opuesto al orgullo, a la humildad, y así como les muestro en la gráfica. Y estos ejemplos son súper buenos, porque Florence Nightingale era una enfermera que recibió un llamado de Dios para echar a andar la enfermería cuando no existe. Claro, para nosotros es súper claro ahora, porque existe hace un montón de años, pero ella recibió un llamado, fue una rebelde y decidió cambiar las cosas y tuvo un impacto que incluso ella matemáticamente lo demostró. William Bott, que fundó el Ejército de Salvación, Henry Noonan, también cristiano comprometido, que fundó la Cruz Roja, y me encanta mencionar el caso de Cecil Saunders, que era una mujer que se ocupó, como médico, se ocupó de los cuidados paliativos. Se daba cuenta que un montón de las personas morían por cánceres y morían echados a su suerte. Y ella sistematizó lo que se llaman los cuidados paliativos. Ella también era una cristiana comprometida. Y eso ahora, claro, como es algo tan vistoso, tan extraordinario, está copiado y transmitido en todo el mundo. Y existen los cuidados paliativos, de los cuales Chile, al menos en el área de cáncer, somos líderes a nivel latinoamericano. La llevamos porque es parte del GES. O sea, esta idea que nació, ella también dice que Dios le habló, recibió un llamado de Dios. Entonces, ese llamado se convirtió en un auge. O sea, Dios también fue parte de ese GES. Y algunos rebeldes locales son los que me gusta mencionar también. El doctor Vázquez con la señora Rebeca, enfermera, que levantaron un grupo de que llegó a ser hasta de 60 trabajadores del área de la salud en el Hospital Frique, donde se juntaban a guitarrear con mucho respeto a la hora del almuerzo, sacrificando su hora de almuerzo para guitarrear, llorar y cantarle al Señor en el mismo hospital. O Claudio Fuentes, el pastor de la Unión Cristiana, que cuando trabajaba en un consultorio, él levantó y formó un grupo de algo así como el Club de la Biblia. Y recuerdo que una de las enfermeras más acérrimas, recalcitrante en contra de él, terminó convertida y siendo parte de su iglesia. O las personas, las hermanas que son enfermeras, Margarita, Susana, Nancy, que son parte de la Asociación Cristiana de Enfermeras y Matronas de Chile, y que levantaron lo que en el 96 era algo súper extraordinariamente novedoso, que era el acompañamiento espiritual, que ahora también es una política pública. Cualquier persona puede pedir, yo quiero acompañamiento espiritual, y la institución está obligada a entregársela. O mi amigo y hermano Marcelo Galleguillos, que es un hombre súper inquieto, un TENS, que va mucho más allá de su profesión, y él ha hecho ambulancias, ha conseguido recursos para tener un bus para trabajar con niños y estimularlos mucho más de lo que, porque son niños vulnerables. O mis amigas Claudia y Catherine, que son enfermeras de una unidad muy especial, muy compleja del hospital, que ellas han influido en el grupo de sus colegas y oran cada mañana, y sus compañeras, sin haberse convertido todavía, oran con ellas también. Y ese trabajo tan complejo probablemente es mucho más fácil gracias a esa unción que reciben. O mi amigo Jonathan, que es kinesiólogo en la UCI en Concepción, y que él, cuando ve que un paciente está malito, se acerca a él amorosamente y le habla del Evangelio, de que hay esperanza, de que no solamente es valioso que no solamente su valor está puesto en su cuerpo, que en ese momento está súper deteriorado, que aún con su cuerpo deteriorado puede ser un hombre robusto y musculoso espiritualmente. Y ese momento Jonathan lo aprendió a desarrollar en ese lugar, en la UCI, donde hay tanta necesidad. Esos son rebeldes, pues. Son rebeldes, y en cierta forma probablemente ustedes también han recibido llamados y lo han aplicado. Así que realmente este es un lugar como el que ustedes también pueden desarrollar, buscando que la sanidad en el lugar donde ustedes trabajan. Porque es un campo misionero al fin y al cabo, y probablemente un campo misionero no alcanzado, porque seguramente el porcentaje de cristianos en los lugares donde ustedes trabajan debe ser muy, muy poco. Eso.